continuamos nosotros conversando con el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. ¿Solamente sueldo? Que hay mucho más allá. ¿Qué más vamos a pedir? Porque la gente lo asocia siempre a un sueldo, que es muy importante, pero ese sueldo también tiene unas condiciones importantes para el profesor universitario, la academia, también tiene que ver con los seguros, también tiene que ver con la calidad de vida del profesor universitario. O sea, esto es un proceso integral. Y también quisiera hablar con usted acerca de, se van a reunir con el ministro ha dicho, me reuniré con las bases. A mí me parece maravilloso, ojalá el ministro se reúna con la base y no con la burocracia universitaria. Porque la Universidad de Carabobo, la rectora decía que se reunía con la ministro, pero ustedes no se reúnen, se reunieron con el ministro para hablar del presupuesto, pero no hemos tenido presupuesto. O sea, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Están dispuestos a reunirse o pedirle al nuevo ministro que se reúna con los gremios? Sí, yo creo que el nuevo ministro, como profesor universitario, entiendo que es de la Universidad Central de Venezuela, la Cátedra de Historia, bueno, tiene que tener una claridad en cuanto a la situación universitaria, que no es nada oculto, pues hay una situación allí, un gran bulto que está allí, que se aparece pues en el horizonte, que no es nuevo, sino hace mucho tiempo, y el profesor Calzadilla tiene que saber de que la situación de las universidades pasa por problemas presupuestarios financieros y también por algunas características en el orden académico, en el orden de la gobernabilidad, en el orden de la necesidad de producir también cambios y reformas desde el punto de vista legal a lo interno de las universidades para que se pueda generar ese proceso de cambio tan deseado por todos los universitarios. Nosotros, además de los reclamos salariales, que están allí planteados como aspecto fundamental y primordial por la dirigencia gremial, está también lo relativo a la necesidad de que se produzcan las elecciones en las universidades. Nosotros es importante. Abogando por un mecanismo propio de la gobernabilidad interna que permita que las instancias que están dirimiendo controversias de tipo jurídico se solventen y se llegue a algún acuerdo rápidamente en el corto plazo, porque de lo contrario la conflictividad a lo interno de las universidades va a aumentar y va a generar situaciones que nadie anda buscando, pero que se van a producir como consecuencia de ese aspecto sobrevenido de estar actuando desde el punto de vista de representación profesoral, representación decanal, representación rectoral, en unas instancias que están ilegítimos, que deberían estar ya en una situación de renovación en todas las universidades del país. En consecuencia, bueno, nosotros le pedimos al ministro Calzadilla que se aboque también a la necesidad de buscar mecanismos que permitan eso, y además nosotros creemos que deben producirse algunos mecanismos de reforma legislativa. Yo creo que la posición trancada de una ley orgánica de educación aprobada en agosto del año 2009, con unos artículos que tienen que ver con la educación universitaria, pero sin reglamentación hasta ahora, por mora de la Asamblea Nacional, y una ley de universidades que ya tiene casi 60 años, esos dos planteamientos, esos dos aspectos de tipo jurídico, yo creo que hay que buscar un mecanismo que permita cierta oxigenación para lograr el cometido que todos andamos buscando: tranquilidad y paz en las universidades, elevación del nivel académico, unos salarios acordes con la elevada admisión que tienen los universitarios, y por supuesto la necesidad pues de una renovación permanente a la luz pues de los escenarios de lo que nosotros denominamos las votaciones universal, directa y secreta, para escoger a nuestros representantes tanto al Consejo Universitario, en este caso representaciones profesorales, representaciones a los consejos de facultad, cambios de canales o la renovación de la plantilla de canal, y por supuesto la cuarteta rectoral. Nosotros creemos que es el momento indicado para que este ministro llegue con una rama de oliva y que busque los mecanismos de acercamiento. Los gremios siempre hemos estado proclives a reunirnos. A nosotros, cuando se nos ha llamado por parte de los ministros anteriores, nosotros hemos acudido. Lo que pasa es que se han burlado de la dirigencia gremial, no han cumplido. Lo que hemos visto es muchas mentiras y poco sueldo. Ahora, la autonomía te dice que es una libertad donde nosotros podemos decidir, ¿cierto? Eso es lo que nos explicaba un abogado y todos los conocemos. ¿Y por qué en nombre de esa autonomía ustedes no se han dirigido con las autoridades de la Universidad de Carabobo y decirle, oye, nuestra autonomía nos permite decidir en un consejo universitario, así como decide no pararse o llamar a clases, puede decir también, vamos a reunirnos para hacer el reglamento? Porque las universidades y las autoridades del país hablan de alternancia, hablan de democracia, pero a veces uno piensa, oye, pero estarán actuando igual. ¿Por qué no se reúne con los gremios, con la base profesoral, con los empleados, con los obreros? Porque mire, cambien los rumbos del país. Aquí ya eso no va para atrás, profesor, usted lo sabe. Aquí van a votar todos en proporción. ¿Por qué no llegar a acuerdos en estos momentos cuando estas autoridades de las universidades del país están ilegítimas? Y va a llegar un momento, yo sí quiero elegir,
porque yo sí creo en la alternancia. O sea, no han planteado esa posibilidad en nombre de la autonomía. Bueno, sí, nosotros hemos hecho unos ejercicios interesantes en ese sentido. En este mismo salón, donde estamos en este momento, de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, se reúne su junta directiva. Bueno, aquí estuvo esto también lleno de dirigentes de los obreros, de los empleados, de los estudiantes, encabezados por sus sindicatos y la Federación de Centros Universitarios, y la directiva de la Asociación de Profesores con algunos asesores en este campo, pues, que tiene que ver con la posibilidad de producir acuerdos e impulsar una reforma electoral, una reforma del reglamento electoral. Eso lo hicimos nosotros aproximadamente hace un mes. Convinimos de que se creara una pequeña comisión para adelantar todos los planteamientos y se está trabajando sobre el modelo de la Universidad Experimental del Táchira, que produjo unas elecciones donde hubo participación de los distintos sectores que conforman la vida universitaria. Ahí votaron empleados, profesores, obreros, los estudiantes, con unas características de ponderación del voto y una participación que nos pareció muy interesante como ejercicio electoral. De hecho, la Comisión Electoral produjo la reforma del Estatuto Electoral en base a esos parámetros, a esas ponderaciones con participación de los distintos sectores. Se hizo la elección y, bueno, se escogieron la cuarteta rectoral y los 9 decanos. Y bueno, lamentablemente pues hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento por parte de la ministra, que ya no está, ahora le corresponde al nuevo ministro, que también funge como presidente del Consejo Nacional de Universidades, y le corresponde al ministro presidente o a la ministra presidenta del Consejo Nacional de Universidades darle tratamiento a esa salida, porque se trata de una universidad experimental que produjo sus elecciones, pero que tiene que ser refrendada por la universidad, en este caso por la presidenta del CNE o por el presidente del CNU. Entonces, en el caso de una universidad como la nuestra autónoma, que no tiene instancia para ese tipo de cosas, se hace una elección y es refrendada por la Comisión Electoral y ya está. Si hay alguna... Pero sí se puede hacer por la Comisión Electoral y que la refrende la Comisión Electoral y el Consejo Universitario y su base. Sí se puede decir, nosotros sí queremos ir. Sí, lo que se está... Hay voluntad política. No, sí, lo que se está buscando es precisamente, en base a los distintos actores de la vida universitaria, por un lado los obreros, los empleados, con un mecanismo de participación, los estudiantes. Y bueno, y los profesores, que somos los que siempre, de una u otra manera, hemos sido lo más flexibles posible, porque creemos en el comportamiento y en la sociedad, bueno, lo que llamamos una universidad con un concepto integral, holístico, para la solución de una problemática. Y esto que pasa por los rasgos de gobernabilidad, implican ciertos consensos mínimos. Hay que, en materia política, en materia de gobernabilidad, tiene que haber mecanismos consensuales. Nosotros estamos impulsando una reforma al Estatuto Electoral y además que en el Consejo Universitario se le dé pues con voluntad una aquiescencia a este planteamiento que estamos haciendo nosotros de una posibilidad de crear elecciones sobre la base de la mayor celeridad posible con participación ampliada. Ahora, ya por cuestiones de tiempo están esperando otros periodistas. Si la Comisión Electoral y ustedes se han reunido y hay toda la voluntad política, hay posibilidades de meter entre la lucha, porque muchos profesores me lo han preguntado y también me he preguntado, pero si la PUB va a elecciones y va a IPAPEDI democráticamente, ¿por qué no ir las autoridades? Lo llevan a uno a pensar ciertas cosillas que no queremos pensar, rectora, no se moleste, no se moleste. O sea, ¿será que se quiere atornillar? Dicen algunos. ¿Por qué ustedes van y otros no? ¿Y por qué no va la Carabobo? Sí, bueno, en todo caso, quien debe contestar ese tipo de preguntas le corresponde, bueno, a quienes están en esas posiciones en este momento. Nosotros como actores... Ellos son radicales allí. Como actor, bueno, y es una situación que está ocurriendo en todas las casas de estudios superiores. Creo que está creando una situación bien grave, bien complicada, de aspectos, como tú lo mencionabas, de ilegitimidad, bueno, que crean allí una situación, ¿verdad?, muy enrarecida, se respira un ambiente muy enrarecido, porque no es lo mismo como nosotros resolvemos nuestros conflictos internos y dirimimos nuestras controversias en la universidad que por la vía del voto universal, directo y secreto, como siempre ha sido. Pero cuando esto se congela, cuando no hay una salida, bueno, ahí comienzan ese tipo de situaciones anómalas que nosotros tratamos de que, bueno, en el caso, como tú mencionabas, de los institutos, de los otros gremios, por ejemplo, los trabajadores hacen sus elecciones y son reguladas y chequeadas
chequeadas por el CNE. En el caso de las asociaciones gremiales como la nuestra, igual. En el caso de los institutos nuestros, hay unas comisiones electorales que son muy rápidas para actuar sobre la marcha. Cuando se vence el periodo, bueno, inmediatamente producen lo que es un acto democrático, se escoge la gente que nos va a representar allí en esos organismos con la mayor equilibrio posible, la posición más ecléctica posible, los técnicos en esa materia, y arrancan con un proceso y se le pone la fecha. Y la gente sabe a qué atenerse. Y se escogen a quienes nosotros consideramos que deben ser los idóneos y los mejores. Así nosotros estamos abogando, porque en la universidad este tipo de tara, este tipo de aspectos allí problemáticos allí, lejos de ayudar a resolver los conflictos, lo que está es agudizándolo. Ese mensaje para todos los profesores universitarios de la Universidad de Carabobo, profesor Jesús Villarreal, como presidente, en tiempos difíciles le ha tocado esta última presidencia, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros nos ha tocado transitar un camino bien complicado. Anuncié los 6 nombres, dije los 6 nombres de los ministros anteriores y el actual. Bueno, y el comportamiento de nosotros es ese. Nosotros hemos pedido pues la necesidad de que se nos resuelva el problema salarial, que se nos respeten las normas de homologación, que se nos paguen los retroactivos que están contemplados allí del año 2009, 2010 y 2011, que se nos den las deudas acumuladas, que se paguen los pasivos laborales a través del régimen Petrorinoco, que fue que se detectó. Es inaceptable que los últimos listados que salieron de 1.500 personas en el país, ninguno de la Carabobo. Entonces eso es una retaliación, es un aspecto discriminatorio, eso es odioso y eso va creando animadversión a lo interno de las universidades contra quienes están ejerciendo el poder en este momento. Bueno, yo me uno a esa lucha como profesora universitaria, pero también me uno a la lucha de elecciones ya y abrir el compás. Yo sí estoy de acuerdo y le faltó nombrar a alguien que en esa decisión, que son las iguanas, que fueron las primeras que llegaron al rectorado. Hasta ellas quieren elecciones. Así que, amigos, nosotros seguimos con la noticia, nos vamos. Los estudiantes opinan, el pupitrazo, el Movimiento 360 nos dice por qué no hay que pararse. Ya regresamos.